Melón. Melón, despierta, Melón. Melón. Yo soy Melón y antes de empezar con esto les quería decir que cuando tú estás aquí en Melon Sandbox y pierdes algo, lo que va a pasar automáticamente es que se caerá a donde menos te esperas que vaya y no lo vuelves a ver nunca. Pero si lo intentas recuperar, no morirás, sino que una ente malvada intentará atacarte y te llevará a su mundo. ¡Ué! Cuando te lleve va a estar diciéndote muchas propuestas, como que si te unes a mí te salvo, pero tu familia no, pero aparte de tu familia puede ser tus mejores amigos o las personas que te quieren. Muchas personas se volvieron malas por esto, pero una explicación es Penny, que logramos encontrar información por su VHS que nos dejó antes de morir, que nos la dio infectada porque estaba infectándose y buscaba un lugar donde ir. Entonces, al ir ahí, se encontraría algo muy extraño, que justo su bate cambiaría a un eléctrico y el suyo sabía que era uno de madera. Ya estaba empezando a alucinar, pensó, porque como estaba infectándose, ella pensó que nada tenía sentido. Pero al llegar a una zona se encontró con algo y empezó a quemarla, haciendo que grite muy fuerte, dejándola completamente inconsciente, haciendo que quede tirada en el suelo. Ahora conocida como Distorted Penny. También encontramos a Javi, que fue arrojado por Enrico, por Shadow. Este rompió uno de los huesos, ya que era una altura muy alta. Entonces, Hoggy estaba triste, en agonía, no sabía qué hacer y empezó a sentir síntomas de Shadow que hacían que su cuerpo se transformase en otra cosa diferente. Pensando que no debería hacer nada malo, dijo: tengo que matar para sobrevivir. No puedo hacer esto, no. Y Shadow le empezó a decir que tenía que hacerlo y fue controlado. Huggy se empezó a sentir extraño, su cabeza se despegó completamente de su cuerpo, chocando contra el piso, dejando y Shadow terminaría haciéndolo picadillo. Pero no moriría, sino que le volvería a devolver una petición a Shadow diciéndole que esta vez tendría que sufrir, ya que no había aceptado su petición. Entonces, Huggy es lanzado a la máquina de las pistolas y es disparado por las pistolas, gritando muy fuerte y sufriendo obviamente, pero no moriría, ya que Shadow siempre los mantiene vivos de alguna manera u otra, con su magia o simplemente por la naturaleza de su vida. Así que lo liberaría y vería que sí es un buen candidato, y es que no lo tuvo que salvar, sino que él solito se salvó. Pero mandaría igual a un robot para que le dé una cura para que esté más estable. Entonces Huggy sobreviviría, pero el robot es aniquilado por Shadow, ya que es una mente muy malvada que solo quiere matar. Pero aún no sabemos por qué es que hace esto. Pero otra víctima de Shadow es Steve. Se lo encontró en la calle, lo apuñaló, le sacó el cuchillo, lo tiró al suelo, le clavó el zapato, dejándolo completamente en el piso tirado. Steve, pidiéndole una oportunidad, es igualmente rechazado por Shadow, ya que sabía que no iba a ser tan poderoso como los demás candidatos, terminando Steve muriendo de una manera terrible, pero necesaria para esta historia. Aunque Alex había dado cuenta, le lanzó una cura roja, que esa era la habilidad de Shadow y sus aliados, haciendo que él se quede en agonía, y Alex lanzándole otra poción más para que definitivamente muera. Al lanzárselo pasó lo que todos esperaban. Se le sale la cabeza, pero Shadow, con su ingenuidad,
su inteligencia y su capacidad de flotar, logró escapar directamente por el acantilado o a risco de agua. Alex terminó viendo a cómo Steve murió, terminaría siendo apuñalada por la mente de Shadow, cayendo al suelo y no volviendo a despertar. Así acabarían con estos dos amigos. Después Shadow se encontró a Blue disparándose en su punto débil, el estómago, dejándolo completamente triste y tirado en el suelo. Después Shadow le diría que si él daba la vida de su amigo, podía sobrevivir, con tal de que mate a muchas personas también. Pero había una probabilidad de que Green sobreviva. Entonces Blue acepta la petición de Shadow para que se vuelva su aliado. Pero justo le pide que lo patee para ver si puede ver si es más fuerte que él. Pero obviamente le grita: ¿crees que eres más fuerte que yo? ¿Puedes poder vencerme? Es en serio, porque son tan tontos. Y luego Blue obviamente es liberado. Pero Shadow le pide algo. Si quiere aceptar su propuesta, tiene que darle la mano. Entonces Shadow le extiende la mano para que Blue se la dé. Y Shadow le dice: ¿aceptas mi petición? Y con su mano se la alza para que él acepte. Y cuando extiende su mano, Blue también diría que significa lo haré por mis amigos. Y luego al darle la mano, lo que pasa es que una explosión aparece por una trampa de limón. Y Shadow se da cuenta, se enoja, se levanta y dice: ¿en serio por qué nos interrumpes cuando sabes que estamos haciendo algo? Y luego Limón es descubierto, diciéndole que iba a destruir este mundo, este lugar, para que nadie sufriese más. Pero Shadow no le hacía caso y simplemente le disparaba en su pierna, haciendo que Limón se quede tirado en el suelo. Pero Shadow, antes de matarlo, le dice: ¿quieres quedarte aquí y matar a los demás? O si no, vas a tener que luchar contra nosotros. Pero Limón obviamente le dice que no, que se quedará en su mundo real a proteger a los demás. Y Shadow se enoja con él porque pensó que podía ser un buen candidato de aliado para vencer a la humanidad. O bueno, esas personas que estaban ahí. Y termina disparando todos los clavos y explota, pero es llevado al mundo real. Aunque Shadow seguía siendo sus víctimas, tranquilícense, Limón fue rescatado. Shadow se encontró un robot tirado y lo único que hizo fue: jajaja, tú eres un idiota. Seguro eres el mismo que mató a mi familia, ¿verdad? ¿Eres el mismo? Aventándolo a un lago del agua con su telequinesis. Después, el ejército vio que era muy pequeño. Entonces Shadow decía: Blue, ¿recuerdas lo que te dije de tu amigo? Pues creo que sí voy a hacerlo revivir, ya que somos muy pocos. Y entonces Blue dice: después Blue sabía que su amigo Green iba a pertenecer a su fortaleza Mary. Entonces, justo Shadow les presenta a los demás a Green, trayéndolo a la base, presentándolos. Green es presentado a los demás, como ya les dije. Huggy se alegra porque va a tener un otro amigo. Green nos saluda, pero Shadow le dice: va a tener que ser golpeado al menos una vez, recuérdenlo. Y él agarra su pistola de flechas y lo hace explotar. Después, cuando Green es destruido, vuelve a ser regenerado por la magia de Shadow. Y cuando se ha regenerado, ya empieza la masacre. Todos empiezan a ser lanzados al portal para atacar a la gente, cayendo al portal verde, donde había caído el robot. Y se lanzaría también Shadow para continuar con la masacre.
Aquí Hughie empezaría también, aunque esto también se reconoce como la destrucción masiva del mundo por la sombra, Shadow. Entonces Shadow se ríe sabiendo que iba a ganar. Pero no sabía que algunas personas sobrevivientes, ellos 7, estaban a punto de ser su mayor enemigo. Shadow no se preocupaba por esto, pero después sería un grave problema para él, haciendo que Shadow se encuentra con Melon y Melon le dispara. Shadow primero le dice: ¿crees que puedes vencerme? Luego Melon le dice: eres el que mató a mi familia, ¿verdad? El que mató a mi padre, ¿verdad? Desde pequeño su mamá le dijo que su padre había muerto en la guerra, aunque su mamá ya sabía que había sido Shadow. Obviamente de adulto le diría la verdad de todo. Pumpkin, el mejor amigo de Melon, también ataca a Shadow, ya que Melon le había contado a Calabaza o Pumpkin que él había matado a su padre. Calabaza le grita: fuiste tú, ¿verdad? Y luego lo apuñala otra vez, dejándolo completamente herido, arrojándolo al suelo. Eres tú, ¿verdad? Pero Calabaza termina siendo atacado muy fuerte. Pero justo cuando Shadow va a llevarse a Calabaza, tocándole la cabeza con su mano, es salvado por nada más y nada menos que Korn. Y Korn se lo lleva muy lejos de él para que no sea atacado, desapareciendo por varios años. Y bueno, ahora les resumiré la historia de Shadow. Él era un pequeño niño que vivía con sus padres, pero un día unos robots quemaron su casa. Entonces él estuvo muy triste. Decidió que quería salvar a su padre y a su madre, pero al hacerlo se quemó porque ellos estaban quemándose. Decidió intentarlo de nuevo. Pensó que solo era un fallo en la realidad, pero al intentarlo se dio cuenta que era cuando su cuerpo tocaba algo quemado, y entonces se empezó a llenar de sustancias como las quemaduras. Él también fue atropellado cuando salió de su casa, atropellado después de que su casa se incendiara. Él ya no podía moverse, pensó que era su fin, no iba a poder hacer nada más, se iba a quedar tirado en el suelo, pero eso no pasaría, gracias a Vino, un ente de otro universo que vino para llevárselo a su universo, para hacerle un experimento, y al intentar llevárselo con sus garras de su helicóptero, que lo encontró justo en ese mundo, se lo lleva. Justo Shadow empezaría a llorar, justo el helicóptero empezaría a volar muy pero muy fuerte, haciendo turbulencias, chocando con un edificio muy grande, cayendo al piso, muriendo Shadow, y explotaría todo, y una gota de sangre cayó adentro del cuerpo que quedaba dentro de Shadow, pero Vínimo decide de mejor desaparecer, pensando que ese niño ya no haría nada. Entonces, ese fallo que hizo Vínimo fue algo muy malo que afectaría a ese mundo, provocando casi la extinción de ese mundo, volviéndole un pedazo de virus, porque justo en esa época empezó el virus, reviviéndolo completamente como un muerto viviente. Sus partes volando, empezó a volver a la vida. Entonces él se levantaría para vengarse de aquel que se lo llevó, pensando que era cualquier persona. Él quería vengarse de él, pero lo único que pudo hacer es que el virus empezaría a afectar en él más y más y más, haciendo que se vuelva un zombie. Pero porque, ¿se acuerdan que le dije que un poco de sangre de Vínimo caía dentro de él? Ya, eso se fusionó con el virus y la sangre de él. Entonces empezaría a volverse Shadow y empezaría a convulsionar, gritando: ¿por qué yo? ¿Por qué yo a mí? ¿Por qué a mí me pasó y nadie más? Después él vería
que ya no era la misma persona.